Buenas, 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 todo mi gente, ¿cómo están ustedes? Aquí la Aurus Sánchez o Amiel Shimon, y aquí hoy día vamos a estar hablando sobre el argumento de la moralidad y cómo podemos usar este argumento para demostrar si Dios existe o no. Ahora, si no lo han hecho, por favor, like el video, gusten, compártenlo, realmente lo apreciaría bastante. Ahora, no hace mucho hice un video donde hablé como en un resumen bien superficial, pero hablamos si Dios existe o no y cómo podemos llegar a esa conclusión. Y lo que mencioné brevemente es que no hay ningún tipo de evidencia o argumento que cualquier persona puede usar para demostrar 100% que Dios existe o no. La mejor forma de demostrar y de tener una conversación tranquila para ver si Dios realmente existe o no es de usar la filosofía, la lógica y el sentido común. Eso en realidad son los mejores argumentos que tenemos hasta ahora para demostrar si Dios existe o no. Y hay tantos tipos de argumentos que podemos examinar, y en los siguientes videos vamos a analizar diferentes formas de ver esta pregunta, si Dios existe o no. Y hoy vamos a analizar un argumento que es bien complejo, pero lo vamos a resumir, y se llama el argumento de la moralidad. Ahora, la lógica de este argumento va algo así, de que hay creencias universales en que usted y yo sabemos que hay ciertas acciones que son malos y sabemos que otras cosas son buenas, ¿verdad? Pero entonces, si no existe Dios, si ponemos a Dios a un lado y Dios no existe, ¿quién es el que decide si algo es malo o si algo es bueno? Entonces, si Dios no existe, ¿cómo es que usted y yo llegamos a la conclusión que cierta acción es malo o cierta acción es buena? ¿Cómo es que usted y yo llegamos a esa conclusión conscientemente o con nuestra subconsciencia? ¿Cómo hacemos eso si Dios, entre comillas, no existe? Ahora, he escuchado muchos debates en que hay ateos o agnósticos que dicen, bueno, no necesitamos a Dios, a lo mejor porque es la evolución que nos ha enseñado que, por ejemplo, asesinar a alguien inocente es malo, o a lo mejor la sociedad en que vivimos nos ha enseñado eso, o a lo mejor uno nace con esos sentimientos. Entonces, si yo siento, por ejemplo, que asesinar a alguien inocente es malo, ¿ves? Eso yo ya nací con eso. Estas son algunas alternativas que muchas personas que no creen en Dios dicen para demostrar que, mira, la moralidad que usted y yo tenemos, la tenemos por otras razones y no Dios. Ahora, la perspectiva judía y de las escrituras hebreas es que la forma en que usted y yo tenemos este sistema de moralidad y sabemos lo que es bueno y malo, por decirlo así, es porque hay un creador, porque existe Dios. Pero ahora vamos a analizar esas respuestas de que tenemos un sistema de moralidad porque tenemos a la sociedad o el gobierno, o porque yo siento así, o por la evolución. Yo personalmente entiendo por qué las personas dicen eso, pero les voy a demostrar cómo esas formas de pensar realmente no es que no hay lógica, pero es erróneo. Ahora vamos a la primera opción, en que usted y yo tenemos la moralidad porque es una decisión personal, o yo siento que asesinar a alguien es malo. Y eso es porque yo sé que asesinar es malo, porque yo lo siento adentro de mi corazón o de mi mente. Ahora, obvio, para cada persona lo que es malo o bueno puede cambiar por muchas razones. Pero interesantemente, yo diría toda la humanidad, o casi toda la humanidad que están bien de la cabeza, dirían que asesinar a alguien inocente es incorrecto, ¿sí o no? Ahora, cuando usted y yo decimos, por ejemplo, que algo es malo o algo es bueno, ¿verdad? Lo que no queremos hacer, o lo que no estamos haciendo muchas veces, no estamos tratando de decir que algo es bueno o malo dependiendo de lo que usted y yo creemos. No. Cuando decimos que esa acción es incorrecto o que asesinar a alguien inocente es malo, lo que estamos diciendo es que ese acto es malo porque estamos usando un estándar, estamos usando un sistema de moralidad que trasciende tu opinión o mi opinión o nuestras creencias. Entonces, si la moralidad solamente fuera una preferencia o mi inclinación o lo que yo siento o lo que yo creo, entonces eso significa que cualquier decisión que usted y yo tomamos, cualquier decisión, si
si voy a copiar a alguien en un examen, o qué tipo de helado quiero, fresa, chocolate. Cualquier decisión que usted y yo estamos haciendo, cualquier decisión que estamos tomando sería todo lo mismo. Todo depende en tu preferencia, en tu inclinación. Porque si vamos a decir, bueno, es lo que yo siento, entonces usted no puede justificar cualquier acción. Porque cualquier acción que usted cree que es mejor o es más correcto o es más malo o es erróneo o no erróneo, solamente tu decisión o lo que dices va a caer en tu opinión personal, en lo que tú sientes, en lo que tú crees. Entonces, para concluir con la primera opción, si la moralidad es nada más que una decisión personal o lo que yo siento, entonces en realidad no tiene valor intrínseco, un peso intrínseco. Entonces nosotros realmente solamente seríamos humanos con la ilusión de tener una conciencia moral, pero en realidad es todo lo que usted siente. Y a lo mejor lo que usted siente hoy cambiará mañana. Y si una acción es inicuo o incorrecto, eso no cambia nunca. Y no importa lo que usted siente hoy o mañana. La segunda opción, a lo mejor alguien puede decir, bueno, en la sociedad donde yo vivo me ha enseñado y me ha dicho qué es malo y qué es bueno. Y yo completamente entiendo eso, y es importante tener sociedades buenas donde hay justicia y hay cortes y la gente se está tratando de hacer lo que es correcto. Completamente eso es bueno. Pero pongamos esta pregunta y digamos, si la moralidad es basada en la sociedad donde usted vive o donde fue criado, ¿cómo es posible condenar la conducta de otra sociedad que a lo mejor esa otra sociedad dice que matar a niños inocentes es correcto? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que usted y yo podemos decir, bueno, mi sociedad es mejor que esa sociedad y mi sociedad va a poner sus reglas en esa sociedad porque mis reglas son mejores que esas? ¿Cómo vamos a hacer eso? También hay que tener otro punto en cuenta, que muchas veces en una sociedad a lo mejor piensan de tal forma, pero pasan 50 o 100 años y la forma de pensar ha cambiado. Entonces muchas veces en las sociedades las formas de hablar, de pensar, y a lo mejor lo que antes era malo y ahora lo que es bueno cambia. Y si un acto es universalmente, es moralmente malo, como asesinar a alguien inocente, y digamos que eso cambia, ¿cómo es que este acto universal que es inicuo, si realmente es malo, ¿verdad? Hay una probabilidad bien alta que a lo mejor en tu sociedad o en otra sociedad la forma de pensar o ver ciertos actos pueden cambiar. Ahora les quiero dar un ejemplo de los nazis. La dogma y la propaganda de los nazis en la Segunda Guerra Mundial es que ellos querían eliminar a todos los judíos y también a otras personas, como los homosexuales, las personas de color y así por el estilo. Y para los nazis eso era algo buenísimo, eso era algo bueno, era algo necesario. Ahora imaginémonos que los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y el mundo y digamos que Alemania hubiera conquistado los Estados Unidos, toda Europa y el resto del mundo. Y al conquistar todo el mundo, ahora su propaganda o su mensaje va por todo el mundo. Y ahora todo el mundo piensa como los nazis. Si eso hubiera pasado, ¿podemos decir ahora de que asesinar a personas inocentes como al pueblo judío es bueno? ¿Podemos decir eso? Porque ahora todo el mundo piensa eso. Las sociedades piensan eso. ¿Es correcto entonces? Claro que no. Entonces, podemos decir de que determinar la moralidad dependiendo de la cultura o la sociedad no es la mejor forma. Ahora, la tercera y última opción que he escuchado también es que las personas me han dicho a mí o he escuchado que es no. La razón por que usted y yo tenemos una moralidad no es porque Dios, es porque la evolución nos ha programado biológicamente a pensar y sentir y saber que asesinar a alguien inocente es incorrecto. Ahora veamos algunos problemas, algunas críticas de pensar de esta forma, de que la evolución es lo que nos ha ayudado a crear o tener este sistema de moralidad adentro de nosotros. Podemos decir que la evolución realmente no nos da a usted ni a mí una fundación estable para demostrar la moralidad.
Entonces vemos que si la evolución es realmente es lo primordial y lo que nos ha enseñado a tener esta moralidad, entonces, ¿cómo usted y yo no sabemos que esta evolución a lo mejor algún día pudiera hacer que usted y yo continuemos de evolucionar y cambiar, y a lo mejor algún día llegue en la sociedad o adentro de usted o a lo mejor adentro de mí, podemos llegar a un punto en que pensemos que violar, robar y asesinar a alguien es moral? ¿Cómo sabemos que eso no es posible? También podemos a lo mejor también pensar, si vamos a decir que hay un proceso químico adentro de nosotros y junto con la evolución que es responsable por demostrarnos lo que es correcto o incorrecto, pero eso no explica por qué algo es correcto o incorrecto. No explica por qué. ¿Cómo es que un proceso químico que está dentro de nosotros pudiera crear esta ley moral adentro de toda la humanidad? Y también, ¿por qué usted y yo tenemos esta obligación de obedecer a un proceso químico que tenemos? No hay lógica. No, usted y yo no tenemos que adorar o prostrarnos o obedecer a la química. Lo que sí tenemos es una obligación moral de obedecer a Dios, que es un personaje sumamente grande, es el creador encima de todos nosotros. Y ese Dios tiene la autoridad de ponernos obligaciones morales adentro de nosotros. Entonces hay inconsistencias lógicas y problemáticas al pensar que es la evolución, la moralidad o hasta lo que usted piensa o sus inclinaciones. Pero veamos lo que dice el judaísmo, las escrituras hebreas sobre esto brevemente. Cuando se dice que cierta idea o cierto comportamiento o acción es inicuo, es malo o bueno, estamos usando este sistema de moralidad que estamos hablando, este sistema de moralidad que no cambia y que es mucho más grande y no está limitado por las percepciones de este mundo finito en que usted y yo vivimos. Este sistema objetivo de la moralidad que Dios nos ha puesto adentro de nosotros es real y también a la misma vez espiritual, porque lo que nos damos cuenta es que este sistema de moralidad es absoluta, no cambia, no nos ciega, no es sesgado o sesgada. Entonces, si todo eso es cierto, entonces de donde viene este sistema de moralidad también tiene que ser absoluto, no puede cambiar, tiene que ser perfecto y no puede ser sesgado. Y según las escrituras hebreas y el pueblo judío, el judaísmo, Dios tiene todas estas cosas que acabo de decir. Entonces, para creer en una moralidad absoluta, uno también tiene que creer en Dios. No tienes que ser judío para creer en Dios, pero tienes que creer en que Dios existe, que Dios es infinito, que no cambia, es imparcial y que sí existe y que ha dado a cada persona estos morales adentro de uno, porque en realidad el humano tenemos este deseo adentro de nosotros de hacer lo que es correcto. Todos queremos hacer lo que es correcto. Todos tenemos libre albedrío, entonces podemos escoger entre lo bueno y lo malo. Pero hasta en el principio del libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, vemos que cuando Dios crea al humano, vemos que el Ruach, vemos que Dios sopla en la nariz y crea, y empieza a crear al hombre. Entonces ese aire que Dios respiró adentro del nariz del hombre, vemos que una porción, por así decirlo, de Dios está en cada uno de nosotros, porque todos tenemos un poquito de Dios, todos tenemos un poquito de ese material espiritual y todos queremos hacer lo que es correcto. Ahora, lo que no estoy diciendo es que si, por ejemplo, usted no cree en Dios, que usted no puede ser moral. Obvio, eso no es cierto. Tampoco no estoy diciendo que las personas que creen en Dios son más morales que los agnósticos o ateos. También no estoy diciendo eso. Lo que este argumento de moralidad está realmente tratando de decir es que no podemos decir que cierta acción es bueno o malo sin un estándar, sin un sistema de moralidad que es mucho más grande, perfecto, absoluto, imparcial, que es mucho más grande, imparcial, absoluto, mucho más grande que la humanidad, que la sociedad, que la evolución, que cualquier cosa. Todo esto viene de Dios. Y es una forma bien interesante en que a lo mejor usted puede empezar a pensar y hacer mucho más investigación de este tipo de argumento. Si usted quiere ver más de ese argumento, este es un buen libro para ver.
y hay mucho más artículos y muchas personas han hablado de este argumento y van mucho más adentro en detalles de esto. Pero muchas gracias a todos ustedes por ver, realmente te lo aprecio bastante. Por favor, like este video, compártenlo, gusten, y si tienen comentarios o preguntas, pónganlo aquí abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.